Hola a todos y bienvenidos a cintas VHS de FNAF, pero esta vez en live action. Hoy hablaremos de The Pizza Port Tapes, una fascinante serie creada por el canal Freddy Fazbear's Pizza Port, que presenta un enfoque innovador en las cintas de FNAF, trasladándolas al mundo real con una producción increíble. En esta oportunidad, conocerás la historia resumida y veremos los momentos más destacados. El primer video, titulado El comercial perdido, inicia con una publicidad para atraer clientes al nuevo Freddy Fazbear's Pizza Port. Para contextualizar, esta serie funciona como una continuación de los eventos de FNAF 6, justo después del incendio. La marca busca continuar con su legado mientras descubrimos la inquietante participación de Glitchtrap. El video inicia con un breve comercial sobre el restaurante. Smile America and say Freddy. Smile America and say Freddy. Push-Gap games and all console features. Fun taste and beats the time feeder. You can smile America. Smile America. Smile America and say Freddy. Ooh. Come on down to Freddy Fazbear's Pizza Port, where you can enjoy games, pizza, prizes, and so much more. Freddy Fazbear's Pizza Port, where fantasy and fun come to life. El personal a cargo de esta pizzería son Brendan, Sean, Edgar y Kaden, habiendo uno más que no ha sido presentado directamente. Un elemento destacado es el peluche de Spring Bonnie, que menciona que alguien intentó quemarlo. Esta es una referencia directa a William Afton, cuando aún estaba en su forma de Scrap Trap, y al intento de Henry y Michael de destruirlo en el pasado. Aunque lograron su objetivo, el legado de Afton persistió a través de Glitchtrap. La narrativa avanza con la presentación de Allison, esposa de Sean y también miembro del equipo de la pizzería. En esta escena, Allison conversa con Jordan y Trent, quienes se ofrecieron a ayudar en la producción del comercial del restaurante. Durante su diálogo, Allison revela que el negocio está pasando por un importante cambio de marca y que recibieron una oferta irresistible de Fazbear Entertainment, lo que los llevó a asociarse con esta compañía. A continuación, vemos a Trent y Jordan realizando tomas para el comercial, marcando las 11 p.m. Mientras capturan imágenes de Freddy inmóvil, Sean aparece de forma repentina, explicando que este animatrónico es nuevo y que la empresa les dio libertad para diseñarlos, incorporando tecnología de seguridad e inteligencia artificial moderna. Check it out. Hey, Freddy! Hello there, Jordan. And Trent. Thank you so much for helping spread our message of fantasy and fun. How does it know our names? How did he do He that? probably heard you guys talking to each other. He's always listening, even when it doesn't seem like it. Sean luego solicita que hagan las últimas capturas antes de retirarse, cerrando con una bienvenida al restaurante. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza Port, where you can play funk. It's not play, enjoy. This is not working. This is not working. Hey, this guy is really starting to weird me out. Yeah, I mean, something's definitely off. Hey, Sean. You know, that first take was really solid. Maybe we should call it a night. No! I'm sorry, but no. It has to be perfect, all right? Look, I'm clearly a little flustered here. Why don't we just take 5, okay? I'll go grab a drink, read over the script a little bit more, and we can de-stress for a second. It's just getting late and... How about $100 more? Each. Yeah, no, that sounds good. Screaming deal, right? Yeah. Okay, I'll be right back. Just give me a minute.
La actitud de Sean genera una sensación de inquietud y desconfianza, lo que deja tenso a quienes están grabando. La escena cambia y volvemos a ver al comercial, aunque con un detalle inquietante. Esta vez, Glitchtrap aparece en fragmentos donde antes no estaba presente. Además, ciertos escenarios muestran alteraciones notables. Por ejemplo, Brendan, usando un visor de realidad virtual, aparece inmóvil, sin hacer ningún movimiento. Esto sugiere que Glitchtrap, como entidad digital, ha interferido con él, recordándonos que quienes interactúan en el entorno virtual pueden ser vulnerables a su influencia. Luego, la narrativa nos lleva de vuelta con Jordan y Trent, quienes esperan impacientes a Sean. Durante este tiempo, ambos se percatan de un detalle inquietante: Freddy no ha dejado de mirarlos. Jordan se queda sola mientras que Trent decide ir a buscar a Sean. Mientras espera, Jordan revisa las grabaciones y nota algo aterrador. Los videos comienzan a presentar fallos y distorsiones, mostrando imágenes que nunca grabaron. En ese momento, Freddy se mueve de su lugar. That's not what we got. What the fuck is that? La perspectiva cambia a Trent, quien busca a Sean sin éxito. Durante su recorrido, llega a la sala de cámaras de seguridad, donde observa algo estremecedor. Glitchtrap aparece repentinamente en la pantalla, incluso detrás de Jordan. Desesperado, Trent corre para advertirle, pero en su camino se encuentra cara a cara con Freddy. What the fuck? God. Hey, get back! Get the fuck out of my way! Jordan, run! Let go! Stop! No! I don't want it! La escena corta nuevamente y volvemos con Jordan, quien es transportada al mundo virtual por Glitchtrap. Your new home. Would you like to be my friend? I don't know if I should. You've spent so long looking for a purpose. Yes. I can offer you something far greater. Would you like that? Yes. Don't do it. Do you have any idea who he is? What he's done? He's not. He's not your friend. He's not your friend. He's not your friend. He's not your friend. He's not. He's not Your friend. En este espacio, Jordan busca desesperadamente a Trent para que se vayan. Su búsqueda la lleva a una habitación oscura donde encuentra lo que parece ser Mangold, aunque el creador sugiere que podría tratarse de otro personaje. Jordan continúa avanzando, guiada por lo que parece ser la voz de su compañero. I can't breathe. I can't breathe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jordan logra escapar y se encuentra con Allison, a quien le cuenta lo que está ocurriendo. Freddy intentó atacarla y un extraño conejo la ha perseguido. He looked me in my eyes, into my soul. He reached out to me and took me somewhere else. I don't understand. One of our employees played a little prank on you and grabbed a spare suit when you... Are you not fucking listening to me? Sin embargo, Allison se limita a escuchar y luego la abandona, encerrándola. Este acto revela que Allison es cómplice de todo lo que está sucediendo. Atrapada, Jordan intenta abrir la puerta sin éxito y decide regresar por donde llegó. No obstante, al cruzar la puerta, encuentra una mesa con velas, el peluche de Spring Bonnie y varios carteles de personas desaparecidas.
Entre ellos, 2 nombres destacan, el suyo y el de Trent, marcados como vistos por última vez el 29 de octubre. En ese momento, Jordan se esconde bajo la mesa al escuchar a Sean entrar. Él trae consigo lo que parece ser un cuerpo y comienza a hablarle al peluche de Spring Bonnie. Please don't make me do this. I don't want to do this! I didn't want this. I didn't want any of this. I don't want to be you. I fucking hate you! Oh, can't fight it! Can't. Console features, fun tastes and beats, the time feeder. Smile America and stay ready. You thought I was gone. I never left. Después de lo visto, aparece una cinta que presenta la pizzería, donde lo extraño aparece cuando se presenta al personal. Every strong ship needs its captain, and that's where owner Sean Ashcroft comes in. Sean is mine. Now, let's meet our guest relations manager, Brendan Simmons. Brendan is mine. Edgar Wright is mine. Caden Reed is mine. You are mine. You are mine. You are mine. You are mine. I always come back. Let me out! En la pared se encuentran 19 carteles de personas desaparecidas, entre los cuales Jordan y Trent están marcados con una X. La escena final deja en claro un punto crucial en la trama. No solo se confirma que todo el personal está bajo la influencia de Glitchtrap, sino que también se revela que están buscando un cuerpo que sirva como recipiente para que la entidad virtual se manifieste en el mundo real. Parece que Jordan no es considerada un buen candidato para este propósito. She rejected him. Not a suitable host. He will find his new body. He will find his new body. Al final, Jordan pierde la vida, lo que pone fin al video. Con todo lo visto, podemos aclarar algunos puntos importantes. Glitchtrap ha influenciado al personal del restaurante, probablemente después de que todos probaran los lentes de realidad virtual. Este acto los llevó a actuar bajo su control, lo cual se evidencia en las máscaras de conejo que todos usan, un claro homenaje a él. Tanto el conejo virtual como sus seguidores están buscando un anfitrión adecuado para que Glitchtrap se manifieste en el mundo físico, lo que podría significar el posible regreso de William Afton, o al menos lo que quedó de su legado. Trent se encuentra dentro de Freddy, mientras que el paradero del cuerpo de Jordan sigue siendo desconocido. Los carteles en la pared parecen ser una lista de posibles recipientes para Afton. Sin lugar a duda, este primer episodio marcó un inicio intrigante para la serie. En el universo de las cintas y animaciones de FNAF, la participación de Glitchtrap es rara, con una excepción notable en una animación de J. James que vimos previamente en el canal. El segundo episodio se llama Mantenimiento de Fazbear Entertainment. En este, vemos a dos personas documentando el mantenimiento de Freddy,
siendo uno de ellos Sean, quien se retira por unos momentos, dejando al otro solo en la sala. Mientras está solo, ve un video instructivo sobre cómo realizar el mantenimiento. El video explica el procedimiento para quitar la cabeza, los brazos y el torso de Freddy, censurando lo que se encuentra dentro de él. La persona sigue el procedimiento detallado en el video, comenzando por retirar la cabeza y luego los brazos de Freddy, hasta llegar a la parte donde debe quitar el torso. Let me just go in. Oh, God! Shit, that fucking reeks! Oh shit! What the? Dear Christ! Sean! Sean, what the fuck is going on? No. No, I can't. Whoa, shit! No, no, I'm not doing this! Sean! Luego, se dirige a Sean, quien acaba de llegar, y le informa que encontró el brazo de una chica y sangre dentro del robot. There was blood, there was a girl's arm, there was... I've never seen anything like it, man. There was... Fucking moron. What? Brendan, he was supposed to hide the body better. He was... Well, they must want you too. Mientras el chico sugiere que deben ir a la policía, es interrumpido abruptamente por Freddy, quien aparece de repente. De una manera inexplicable, el joven decide huir al interior del local, en lugar de escapar a otro lugar. Finalmente, es encontrado por Freddy. What you doing? What you doing? No. What you doing? Why are you hiding? En la escena final, vemos la cabeza de Bonnie y a Glitchtrap junto a Freddy, haciendo un gesto invitando a entrar al interior del robot. La descripción del video menciona que esto fue grabado el 18 de agosto. En contraste, los eventos del video anterior ocurrieron el 29 de octubre, lo que genera cierta confusión. No se especifica si este evento tiene lugar el 18 de agosto del siguiente año o si es una precuela de los sucesos ya vistos. Si se hizo el siguiente año, el cuerpo encontrado son los restos de Trent y Jordan, pero si es precuela, pueden ser de otras víctimas. El episodio 3 se titula Unificación de conceptos. En este, Freddy explica la dinámica del día. La escena corta para mostrar una cinta en la que aparece Helpy, quien explica el concepto de unificación de conceptos, el cual implica añadir nuevas capas de pintura para transformar a un animatrónico en otro. No obstante, se debe arreglar y reparar a los animatrónicos antiguos y dañados para el proceso. Luego, la escena muestra a Foxy Clown que necesita reparación, mientras el técnico recibe instrucciones de Helpy. Hello, I am your happy friend Helpy. I am powered by state-of-the-art artificial intelligence. I will be your personal assistant in upgrading this old model. Helpy menciona que el técnico debe completar primero el entrenamiento de realidad virtual, pero el técnico se niega a hacerlo, y menos mal que no lo hace, ya que Glitchtrap podría perjudicarlo de alguna manera. El técnico primero se acerca al robot para activar el modo mantenimiento. Maintenance mode activated. Now what? Después, retira un pendrive de la computadora y lo conecta al robot. Model Foxy Clown Unit 53. Installing update. Posteriormente, Helpy le indica que retire el ojo dañado del robot para colocarlo en el receptáculo de limpieza. Sin embargo, el hombre se queja de que el lugar es extraño y duda si debe continuar con la tarea. Not gonna lie, it's starting to creep me. Stupid pieces of junk. Who the fuck do you think you are? What? Why didn't you complete your VR training? Do you think you're too good for us? Above us? What a joke. And to think they wanted me to spare you. You're not worth keeping on board. Oh, I get it. Come on, Sean. If this is your idea of a prank, you're gonna have to try harder than... I own Sean, and now I own you too. You should play along.
No! Let me out, you piece of shit! Let me... Aterrorizado, el hombre comienza a correr, pero no logra encontrar una salida. Decide esconderse y dejar un mensaje para quien encuentre la grabación. No obstante, justo en ese momento, llega Foxy Clown. And there you have it, a shiny new friend. Luego, una voz comienza a narrar una breve historia. Let me tell you a story. One day, there was a young girl. She grew fond of someone who was very, very bad. She saw 5 children follow him, and none returned. She idolized the yellow rabbit, despite all of his flaws. What more could she do but follow in his footsteps? Every year, she'd make her way back to where she saw the 5 children and wait for him to take her as well. Although he never showed, she still held in her heart the belief he'd come back. And one day, whilst looking in the screen of her favorite game, he did. Hasta el momento, estos son los 3 episodios disponibles. Lo que sabemos es lo siguiente. El conejo virtual está buscando un recipiente adecuado para manifestarse en el mundo real. El personal de la pizzería está corrompido y ayuda a Glitchtrap en su propósito. Las víctimas que hemos visto hasta ahora parecen ser candidatos para convertirse en el receptáculo que el conejo virtual busca. La producción y los efectos están notablemente bien elaborados, al igual que la historia de fondo. Estaremos a la espera del siguiente episodio para saber cómo continúa la trama. Recuerda que puedes apoyar la serie visitando el canal y viendo sus creaciones. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Mercy Tine.